Quiero compartirles un tema que son temas que yo estoy dando en la iglesia, temas libres. Quiero ser lo más honesto posible. Estos temas libres no son absolutamente míos. Yo he tenido que investigar porque estoy tomando, quiero entrar a enseñar un evangelio, el evangelio de Marcos. Y créanme que ya llevo, no sé si 2 semanas o 3 y todavía no entro al versículo 1. Entonces me cuesta mucho trabajo estudiar. Me cuesta mucho trabajo estudiar porque yo no soy de los que leen y ya, desarrollo. No, yo soy de los otros, de los que tengo que leer y volver a leer y volver a leer para que se me queden 2 o 3 palabras. Entonces vean la dificultad del trabajo. Pero en esta investigación he descubierto lo que Dios me ha permitido entender acerca de las necesidades de la iglesia. Y entre ellos, bueno, obviamente he tenido que apoyarme en mucha historia para poder entrar al libro de Marcos, ¿sí? Pero entre todo esto he encontrado en la historia, a través de la escritura, a través de escuchar a otros grandes siervos de Dios, ver la necesidad de la iglesia. Yo quiero compartirles un tema, reitero, no es todo mío, pero es muy importante que lo sepamos. Por eso es que me he atrevido a tomar gran parte de estos temas para que la iglesia los sepa. Y bueno, Dios ya a cada quien le da la forma y habla al corazón en la medida que Dios quiere hablar. Quiero hablar de este tema. Tú puedes titularlo ahí en tu libreta, si escribes: la verdadera condición de la iglesia en este mundo. O la realidad de la iglesia. Así, o como tú quieras. Tú ponle el título. Pero nosotros, como iglesia, bueno, estamos del lado de la eternidad. ¿Cuántos creen eso? Bueno, ok. Quiero leer un texto y después de leerlo pasamos a orar para que me apoyen rápidamente. Vayan a Mateo capítulo 18, verso 15, 16 y 17. Cuando lo tengan, me dicen ya lo tengo, para yo poder leerlo. Por aquello de que después digan, no, es que el pastor no predicó la palabra, ¿verdad? Pues quiero que ustedes constaten de que voy a leer la escritura. Mateo 18, verso 15, ¿ya lo tienen? Ok. Dice la escritura: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Señor, ponemos nuestra vida delante de ti, Señor. Nuestro corazón, todo lo que somos, Padre. Hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra y estamos dispuestos y disponibles a hacer lo que tú nos digas. Permite que tu Espíritu Santo nos guíe y abra nuestro entendimiento, Señor, para escuchar tu palabra y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, este texto es uno de los textos claves que hablan acerca de la disciplina de la iglesia. Ustedes al leerlo automáticamente dicen, ¿va a hablar de la disciplina de la iglesia? Pues no quiero hablar de eso. Quiero hablar de algo que el Señor ha puesto en mi corazón, de acuerdo a lo que yo he leído en este texto. Y yo quiero basar prácticamente toda la enseñanza o desarrollar la enseñanza en el versículo 15. Dice: por tanto,
Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ok. Yo quiero nada más comentar esto, que este texto da por sentado algo, que hay una relación filial, ¿verdad que sí? Hay una relación entre personas, hermanos, gente que cree, gente que tiene algo en común, son creyentes. Y también dice este texto que el tener esta relación filial entre los creyentes no permite que seamos indiferentes cuando uno de nosotros o cuando un cristiano se encuentra en una dificultad, en una situación de debilidad en cuanto a su caminar con Dios. ¿Sí? Esto es lo que dice este texto. En el verso 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Bueno, cuando Jesús dice aquí que lo diga la iglesia, ¿a cuál iglesia se refiere? ¿A la iglesia universal? ¿A cuál iglesia? A la iglesia local, a la iglesia de Cristo. Ok. Cuando dice, si no oyere a la iglesia, y dice, tenle por gentil y publicano, en otras palabras, Jesús está diciendo que la persona en cuestión debe de ser removida de la membresía de la iglesia local. Eso es lo que está diciendo el texto. ¿Sí? Dice, ténganle por gentil y publicano. O sea, en otras palabras, el Señor Jesús está diciendo, hagan de cuenta que es un inconverso. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús ahí. Ahora, el Señor Jesús no está diciendo que sea inconverso, sino que sea tratado como si fuera un gentil. El Señor Jesús no está diciendo que es, porque puede ser creyente, pero puede estar en un estado deplorable o en un mal estado espiritual, que es precisamente lo que la iglesia, que tiene que ver con el pastorado primero, el liderazgo, y posteriormente, obviamente, todos los feligreses, toda la iglesia, ven o notan que es el testimonio público a lo que deja ver esta persona a la cual se le tiene que meter en disciplina, ¿verdad? Debe de ser tratado como gentil, como alguien que no pertenece al pueblo de Dios. No que no sea, yo quiero reiterar eso, no que no sea, sino que debe de ser tratado como si no fuese. Bueno, y en este contexto el Señor Jesús está presuponiendo que todos aquellos que profesen ser hijos de Dios, que profesen ser cristianos, deben de ser miembros de una iglesia local. Ahora, si el Señor Jesús estaba hablando de que esta persona tiene que ser tratada de una manera en disciplina, la cual la iglesia va a tener que excomulgar, primero tuvo que ser incluido, ¿verdad que sí? Primero tuvo que haber llegado a la iglesia, pertenecer a la iglesia para que esta persona sea puesta en disciplina. Bueno, la membresía de la iglesia no es opcional para aquel que dice ser cristiano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Menciono esto porque hay muchos hoy que dicen, hablan de la iglesia y dicen, es que la iglesia es bien hipócrita, yo no me quiero congregar. Dicen, yo solo con Cristo. Espérame, tú no puedes pensar de esa manera si eres un cristiano verdadero. Mire, un pastor dijo que si alguien profesa ser cristiano y no pertenece a una iglesia local, debería de estar en un banco de órganos, porque todos los miembros del cuerpo están unidos precisamente al cuerpo. ¿O quién ha visto de tu cuerpo
a una mano por allá en la calle, separada del cuerpo, y diciendo, ¿de quién será esa mano? Voy a buscar. Y la mano así, como diciéndote adiós, ¿verdad? ¿O quién ha visto una pierna brincando en la calle? Es absurdo, ¿verdad? Como que no cabría. Imagínate a una mano sola en la calle, sin su cuerpo, chocaría con la pared, a cada rato la atropellan, o se la quieren comer los perros, no sé. Bueno, de esa manera, cuando una persona no pertenece o no se incluye a una iglesia local, así está, choca por todos lados, está confundida, ¿para dónde voy? ¿Qué hago? Se la quiere comer el perro, ¿verdad? O el lobo, en otras palabras. Así está la iglesia. Quiero mencionar todo esto porque es importante, porque todavía no entramos en materia. Vamos a entrar ahorita. Miren, la iglesia local o la iglesia cristiana ocupa un lugar central muy importante en el plan redentor de Dios. Por consecuencia, de la misma manera debe de ocupar un lugar central en la vida de todo aquel que dice ser cristiano. ¿Por qué? Bueno, porque en ella los creyentes son pastoreados, son enseñados, son nutridos a través de la palabra. Es la iglesia o en la iglesia donde ponemos nuestros dones en operación. Y todos esos deberes que aparecen a lo largo de las Escrituras, ¿cómo qué? Bueno, como orar los unos por los otros, exhortarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros. Eso es lo que ponemos en práctica. Y nadie podrá desarrollar y mantener una vida espiritual estable y saludable, balanceada, a menos de que sea parte activa de una iglesia local. Y cuando digo activa, no estoy hablando del servicio. Sin embargo, a pesar de lo importante que representa para Dios la iglesia y que ocupa un lugar central en su corazón, y que además es importantísimo para el testimonio de la verdad en este mundo caído, debemos de ser muy honestos. La iglesia de este lado, caminando en la eternidad, estamos en la eternidad, ¿sí sabían eso? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿O quién es de este mundo? Estamos aquí, pero no somos de aquí. Ya estamos en la eternidad. Pero la iglesia de este lado está muy lejos de ser una comunidad perfecta. Esto dice el Señor Jesús en el capítulo 18, verso 15. Cristo está presuponiendo que es muy probable que alguien peque contra ti. Eso nos habla de una total imperfección en mí, en ti. Y nos vamos a equivocar, y quizás vamos a ofender, y quizás vamos a cometer muchos errores. Eso va a pasar, es inevitable. Los miembros que componen la iglesia no son perfectos. ¿Cuántos creen eso? ¿De veras lo creen? Y entonces, ¿por qué cuando alguien se equivoca nosotros nos enfadamos? Cada uno de estos miembros se encuentra en un proceso de madurez y crecimiento que no siempre será indoloro, mis amados. Habrá dolor. En una ocasión escuché un ejemplo, a un pastor precisamente haciendo una alusión a esto. Dice que él vivía en un edificio de 7 pisos. Él vivía en el penúltimo, en el sexto, en el penúltimo. Y él comenta que generalmente
el piso de hasta arriba, o sea, el de encima de él, el último, siempre lo tenían en remodelación. Entonces, un día se le ocurre al de abajo remodelar también. Y no sé si ustedes sepan lo que significa que le estén pegando a la pared de a tu lado por la mañana, por la tarde, casi por la noche. Y luego cuando trabajas de noche y quieres dormir la siesta un ratito, y y arriba y abajo. Él comenta que estas remodelaciones obviamente pues duraban meses. Esto le llegaba a molestar de tal manera que él quería hablar y vender el departamento e irse por el disgusto que él sufría de la remodelación que estaba haciendo en el departamento de arriba y en el de abajo. Un día él estando orando, Dios le mostró y le dijo: así como estás escuchando la remodelación de estos dos departamentos, así yo estoy remodelando a la iglesia todos los días. Y eso nos disgusta. Gente que Dios está trabajando en ella, gente que Dios está tratando con ella, y a nosotros nos disgusta. Dios le mostró a él. Y déjenme decirles algo, que cuando los creyentes no están conscientes de esa realidad de la cual Dios está obrando en cada uno, en vez de beneficiarse y de ser parte de la iglesia, muchas veces terminan encontrando en la iglesia tropiezos innecesarios. ¿Por qué? Porque se han forjado una expectativa totalmente irreal y después es frustrada. Esa es la verdad. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia con ideas preconcebidas? Nosotros tenemos un ideal de qué queremos que sea la iglesia, pero vayamos a la realidad de lo que es, no de lo que yo quiero que sea, de lo que es, de la verdadera condición de la iglesia. ¿Cuál será la verdadera condición de la iglesia mientras se encuentra militando en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de hipocresía, lleno de arrogancia, lleno de maldad? ¿Cuál será? ¿Cuáles son las expectativas que nosotros deberíamos de tener con respecto a la iglesia de Cristo? Repito, no del ideal que nosotros queremos o quisiéramos que sea, sino de lo que la iglesia es. ¿Saben que la iglesia es la esposa de Cristo? ¿Sí? Bueno. ¿Cuántos le han dicho al Señor: Señor, yo te quiero seguir a donde tú me digas? Señor, mándame al cerro allá a predicar. ¿A quién, verdad? Bueno, allá a los lugares más remotos. A donde tú quieras, Señor, iré contigo. Pero a tu esposa no la puedo ver en pintura. ¿Qué haríamos? ¿O qué haría el Señor? Nosotros decimos: Señor, yo contigo hasta doy la vida, pero tu esposa, Señor, la odio, me cae gorda porque es hipócrita. Textualmente, con nuestros labios no lo decimos, pero nuestros actos nos llevan de la mano a hacer precisamente eso. La iglesia es gloriosa con todas sus imperfecciones y debilidades, comenzando desde aquí, desde los pastores y líderes, todos. ¿Cuál será la realidad?
yo quiero hablar de tres cosas que tienen que ver con la verdadera condición de la iglesia en este mundo. Y en primer lugar quiero hablar de la realidad de la composición mixta en la iglesia. Miren, las iglesias locales o las iglesias cristianas deberían de estar compuestas por ¿quiénes? Cristianos. ¿Sí o no? ¿Todos aquí son cristianos? Gloria a Dios. Personas que han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, personas pecadoras que han venido a Cristo y que Cristo ha puesto su Espíritu Santo en ellos y que han nacido de nuevo. De esos debería de estar compuesta la iglesia. Esa es la lógica que nos dice la Escritura. Quien viene a Cristo es nacido de nuevo. Pero yo quiero llevarte a la realidad. Hay una composición mixta. Esta es una de las diferencias fundamentales en el pueblo de Dios. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay una gran diferencia. En el Antiguo Pacto, todos los israelitas circuncidados pertenecían al pueblo de Dios, independientemente de la condición de su corazón que hubiese. No todos eran salvos, obviamente, pero todos disfrutaban de los beneficios de ser parte de ese pacto que Dios hizo con Abraham. Todos pertenecían. Disfrutaban de ser parte de la nación con la cual Dios hizo un pacto, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Sin embargo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, verso 31, dice la Escritura, dice: "He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto, la casa de Israel", dice, "y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto", dice, "aunque fui yo marido para ellos", dice Jehová. "Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días", dice el Señor. "Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Por qué? Dice: perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Quién dice gloria a Dios por esto? Tú y yo estamos en ese pacto. Bueno, ¿qué nos enseña esto? Que todos los hombres que están en este pacto, que han sido regenerados, todos los que componen la comunidad de Dios en el nuevo pacto, no deberían, son los que pertenecen al nuevo pacto. Personas perdonadas, personas regeneradas y personas que mantienen una comunión y que conocen al Señor. Así que si yo pienso en esto, todos los miembros de la iglesia que son parte del nuevo pacto deben ser cristianos. ¿Sí o no? Pablo lo dice en otras palabras o en otro contexto. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1 y 2. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Escuchen esto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que están en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
Así lo dice Pablo. Vean cómo veía a Corinto, a Corinto. ¿Sí sabes quién era Corinto? Bueno, eso Pablo los consideraba la iglesia de Dios. A los promiscuos, a los que tenían un corazón con dualidad, a los fluctuantes, a los que practicaban un pecado en el cual se encontraba tan grave que ni siquiera los gentiles lo practicaban. Esos eran la iglesia de Dios. Bueno, aquí dice Pablo. ¿Sí dice ahí en tu Biblia o no? Bueno. Es algo importante que tengo que mencionar. Cuando una persona quiere ser parte de la membresía o de la iglesia, los pastores entrevistamos a aquellas personas que quieren ser parte de la iglesia para comprobar que sean nacidos de nuevo. Eso es lo más importante, ¿verdad que sí? Nosotros vemos, hasta nos encontramos a quienes dicen ser cristianos ya y les decimos luego, ¿verdad? ¿Eres nacido de nuevo realmente? Luego, ¿verdad? Los queremos así como confrontar. Y dicen, no, sí, y luego ya te dicen, bueno, te mueres y te vas al cielo, y te dicen, no, entonces todavía no eres. Y los ponemos a pensar. Bueno, nosotros tenemos que entrevistarlos para comprobar que sean nacidos de nuevo, realmente convertidos, no que sean maduros, porque sabemos que de alguna manera pues han creído en Jesús, acaban de llegar a la iglesia y pues son bebés, no son maduros. Pero sí debemos estar seguros que sean nacidos de nuevo. Eso es lo que debe de importarle a un pastor, porque eso es lo que le importa a Dios, que la gente sea nacida de nuevo. Sin embargo, por más cuidado que nosotros tengamos, nadie puede garantizar que un inconverso no va a entrar a la iglesia. ¿Por qué? ¿O debido a qué? Bueno, debido a que mi juicio es falible y mi conocimiento es limitado. Yo no puedo decir quién de aquí es si no es hijo de Dios. A lo más que puedo llegar es a lo que dijo el Señor Jesús en cuanto a la disciplina. Ver actitudes, ver una conducta inapropiada, yo tengo que llevarlo a la disciplina. Es por eso que en el proceso de la disciplina eclesiástica, Cristo mismo establece la posibilidad de excluir de la membresía de la iglesia a aquellos hombres o aquellos miembros cuya vida no corresponde a las máximas generales del evangelio. Él dijo, ténganle por gentil y publicano. Un ejemplo, ¿se acuerdan de un hombre llamado Demas? Que estuvo con Pablo, que caminó con Pablo, que fue parte de las misiones de Pablo. En 2 Timoteo, solamente anótenlo, capítulo 4, verso 10. Dice Pablo que Demas le abandonó, amando más que este mundo. A ver, Pablo, que tenía una relación directa con el Señor Jesús, que lo vio cara a cara, que el Señor mismo lo llamó. ¿Por qué el Señor Jesús no le advirtió acerca de Demas, que era falso? ¿Por qué lo dejó llegar hasta su equipo de misiones pastorales? ¿Por qué? ¿Por qué Demas estuvo ahí? ¿Por qué? Porque hay una composición mixta. A lo largo de la escritura nosotros lo leemos, pero qué difícil es en verdad entenderlo y llevarlo a cabo. Entendemos que hay trigo, que hay cizaña, que hay lobos, que hay ovejas, pero nuestra actitud sigue siendo la misma todos los días. En las cartas del Nuevo Testamento no se asume que todos los que vengan a una iglesia sean creyentes. Juan no lo comprueba. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Déjame decirte algo. Esto es una realidad que afecta hoy a la iglesia de este lado, caminando en la eternidad. Todos presumimos y muchas veces nos jactamos de ser hijos de Dios. Pero esta realidad de esa composición mixta, hay nacidos de nuevo dentro de la iglesia, es una verdad. Pero también hay no nacidos de nuevo, esa es otra verdad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Levantar la camisa a ver quién es nacido de nuevo? ¿Abrirle el corazón y ver si en verdad está Cristo ahí? Eso ha afectado a la iglesia. Vemos actitudes en los hermanos o en las personas que no han sido nacidos de nuevo, y que es precisamente a los nacidos de nuevo a quien nos corresponde llevarlos a ese punto, a nacer de nuevo. Pero aún hay dualidad en nuestro corazón. Nuestro corazón todavía está partido. Hay una obediencia selectiva aún. Y eso nos lleva a no entender la realidad de la composición mixta que hay dentro de la iglesia. Y nos equivocamos. Esto afecta. Yo no quiero que pierdas de vista eso. Hay una composición mixta. Nacidos de nuevo, sí. Pero también hay no nacidos de nuevo. Y en segundo lugar, quiero considerar la realidad de su lucha. No todos, escuchen bien, no todos los pecados que afectan a la iglesia son cometidos por inconversos dentro de la iglesia. ¿O sí? Bueno, debemos entender que los creyentes verdaderos estamos en una lucha continua, ¿sí o no? Siempre. Efesios 6, 10, verso 6, 10 y 13. Dice Pablo que nosotros estamos en una lucha constante contra las legiones, contra las huestes, contra todos los espíritus de maldad, ¿sí? Ok, nosotros hemos entendido mal. Quiero decirte que la lucha no es contra tu esposo, que la lucha no es contra tu esposa, es contra las huestes de maldad. Y nosotros no hemos entendido esa parte. Estamos en un campo de batalla, ¿sí? Muy poderoso, donde nuestro enemigo realmente es poderoso. En ese campo de batalla, por tentaciones que va a haber en la vida de nuestros hermanos, por pruebas que va a haber en la vida de nuestros hermanos, por una circunstancia que se da de crecimiento espiritual o madurez, en alcanzar esa madurez habrá tropiezos, equivocaciones. Estamos en un campo de batalla, iglesia. ¿Sí saben eso? Gracias a Dios por los recursos que Dios nos da, que son muy poderosos. Es el poder de su fuerza, dice ahí. Nosotros no hemos tenido el cuidado suficiente de no enfrentar a nuestro enemigo en nuestras propias fuerzas. No hemos entendido que nuestro enemigo no juega a la guerra como muchos juegan a ser cristianos. Él es cruel. Y su enfoque de ataque, ¿quién creen que es? Yo. Muchos no quieren, ¿verdad? No te pasa nada, no, esto no es confesión positiva. Esto no es metafísica. Debes de entender, es la realidad. A él no le importa, de verdad se los digo, a él no le importan los bares, ni los prostíbulos, ni siquiera las iglesias apóstatas. Esas son de él, esos son de él. Su enfoque de ataque eres tú y yo.
el verdadero creyente. Él no puede robarnos nuestra salvación, gracias a Dios, pero déjame decirte qué puede hacer. Él sí puede tratar de dividirnos, Él sí lo va a lograr, si no nos cuidamos. Puede frenar nuestro crecimiento espiritual, puede desviarnos de nuestra fidelidad a Cristo, puede desviarnos de nuestra obediencia a Dios. Él hará todo lo necesario que mine nuestra vida espiritual para que vengamos a ser motivo de escarnio para el Evangelio. Predícale al Evangelio. Miren, el Señor, desde que yo nací en Cristo ya no recuerdo, son tantos años. Estaba yo jovencito, 20 años, 19, 20 años. Yo le predicaba el Evangelio a todo el mundo, a todo el mundo. Pero saben, cuando el Señor me llevó a ese momento de empezar a ser un estudiante de la palabra, Dios me mostró algo. Dios está cansado de los discursos teóricos acerca de quién es Jesús. La gente quiere ver a Jesús. Pablo no lo dijo en Gálatas. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y nosotros decimos, sí, Cristo vive en mí, y decimos todo y repetimos todo lo que dice la Escritura. Pero a la hora de vivir a Cristo es donde fallamos, nos equivocamos, nos doblamos por no hacer nuestro lo que dice realmente la Escritura. Yo quiero decirte, iglesia, que aún no estamos en el cielo. Estamos en un campo de batalla, luchando contra el mundo, luchando contra el pecado que mora en nosotros. Esa es la lucha, la realidad de la lucha en ti y en mí. Si nos descuidamos, sufriremos el daño y además ocasionaremos que otros sean dañados también. Esta es una realidad, iglesia. Yo quiero que voltees a ver a tu hermano. Volteen. Míralo. Mira, si ves al esposo, qué dificultad. Ver al esposo, ver al esposo. Ve a tu hermano, al que casi no lo ves. Ese que está ahí a tu lado, voltea a verlo. Ese que está ahí a tu lado es la novia de Cristo. Es su esposa. Y tú y yo lo rechazamos continuamente. Juzgamos, criticamos. Somos gente que decimos ser, pero no somos. Ese que está allá a tu lado está siendo remodelado todos los días. Y es una remodelación que no dura meses, durará toda su vida. Y eso nos provoca disgustos. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Porque luego somos bien espirituales. Ay, a mí no. A mí no me provoca disgustos. Hay una lucha en la cual tú y yo estamos envueltos. Yo no sé si cuando vas a orar tienes una lucha, pero yo la tengo cada día. Díganme quién de ustedes se levanta en la mañana y dice: llegó el momento de orar, Señor. Ay, Señor, esto es lo que más esperaba. Díganme quién se para y aplaude con una alabanza: Señor, gracias porque voy a orar. ¿Quién lo hace? A ver, díganme. Todos nos paramos así. Señor, nada más porque si no voy me muero. ¿Sí o no? Es una lucha real en ti y en mí.
Y sales a la calle y te encuentras con personas y hay una lucha. Y ves a tus hermanos que están madurando y hay otra lucha. Una realidad en la que estamos. Ves a tu esposo, ves a tu esposa, el Señor está trabajando en él, pero no, tú le quieres decir: Señor, déjame te echo la mano, porque aquí como que no le has pegado donde yo veo. Sí, Señor. Él dice: espérame, el trabajo es mío. No, Señor, pero es que mira, ¿no ves ahí cómo me trata? ¿Cómo habla? ¿Cómo se comporta? No quiere leer la Biblia, Señor. Es decir, déjame trabajar yo. Él tiene sus propias luchas. Y luego le queremos restregar en la cara, ¿verdad?, a la esposa o al esposo. Mira lo que dice la Biblia. Nosotros tratamos de que la gente sea como nosotros queremos, y no queremos que sea como Dios quiere que sea. Hay una realidad, iglesia, en la cual tú y yo estamos. Es un campo de batalla. El enemigo está ahí y va a tratar de dividirte, va a tratar de separarte, va a tratar de destruirte tu comunión con Dios, tu oración, tu estudio de la Escritura, tu relación con tus hermanos, el venir a la iglesia el miércoles, el domingo. Yo soy de la idea de que los domingos, los miércoles y cada vez que haya reunión, este lugar debería estar lleno. No estamos en tiempos de quedarnos a ver fútbol, iglesia, por el amor de Dios. Estamos en una batalla. Imagínense a un soldado en la guerra prendiendo su televisor. Espérame poquito, déjame ver el partido del América contra el Pumas. No lo vi, pero por ahí supe que ganaron las Águilas, ¿sí? Alguien dijo amén. Imagínense, esta realidad no la entendemos. ¿Qué pasaría, iglesia, si Dios nos abriera los ojos espirituales y nos permitiera ver todo lo que está pasando allá afuera? Enjambres, legiones. No dudaríamos en postrarnos y clamar todos los días por nuestros hijos que son vulnerables a lo que está sucediendo, por nuestros esposos y esposas, por nuestros hermanos y hermanas, por la iglesia. ¿Cuánto tiempo oras por tu pastor? Ese pastor ahora se equivocó. ¿Tú sabes la lucha que tiene? ¿Sabes lo difícil que es predicar la palabra? ¿Sabes el nivel de seriedad que lleva el predicar la palabra? Y luego nosotros venimos con un conocimiento y decimos: eso yo ya lo sabía. Por el amor de Dios, en vez de postrarnos y decirlo: Señor, dale a mi pastor predicaciones positivas, dale a mi pastor entendimiento de Biblia, de tu palabra, para que tu pueblo sea restaurado. No, hoy no me gustó el sermón, hoy ya no quiero ir. Eso pasa en Guanajuato, aquí no. Es una lucha, iglesia. La realidad de la composición mixta, la realidad de la lucha que tiene la iglesia. Pero hay otra realidad, la realidad de su victoria. Pero déjenme decirles algo. Como seres humanos siempre nos fijamos en los errores de los demás, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Bueno, porque los errores de los demás son los que sobresalen, son los que hacen ruido. El pecado hace ruido. Siempre nos concentramos en lo que es negativo y perdemos de vista todo lo que está pasando que es bueno, o mucho de eso es bueno. Y cuando pensamos en el pueblo de Dios, muchas veces lo que suele venir a nuestra mente son los errores de los hermanos. Por ejemplo,
todo creyente debería de llegar temprano a la iglesia. ¿Ah, que sí? Todos. A menos de que haya una causa justa que lo impida. Pero la verdad es que todos deberíamos de ser puntuales. Generalmente cuando nosotros nos hacen una invitación a una comida, llega un hermano y te dice: hermano, quiero invitarte a comer. Voy a hacer, fíjate que pues va a ser el cumpleaños de mi papá, mi hermano, no sé. Y tú le dices: ¿a qué horas quieres que llegue, hermano? Y él te dice: a las 2, está bien. Y nosotros llegamos a las 3 en punto. ¿Verdad que sí? Ni antes ni después, tiene que ser a las 2. Ok. Cuando los hermanos llegan tarde a la iglesia, todos nos damos cuenta, ¿verdad que sí? Todos. Ok. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos visto a nosotros mismos dándole gracias a Dios y orando y diciendo: Señor, yo no sé cuál sea la razón por la que mi hermano llegue tarde a la iglesia, pero yo quiero que tú obres en su corazón? Y te doy gracias porque a pesar de que llega tarde, llega. Pero como llega tarde, dice: "Oh, el Señor no es su prioridad", decimos. Y también darle gracias a Dios por los que son puntuales por llegar a la iglesia. ¿Cuántos oran por la puntualidad del pastor, de la iglesia, de los líderes? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Nadie. Eso no hace ruido. Debe de llegar temprano. Pero no sabemos. No sabemos. Nos fijamos en los que llegan tarde, pero no le damos gracias a Dios porque el grupo de alabanza se levanta más temprano y están aquí antes, 1 hora antes o media hora antes, no sé, o 2. ¿Quién le da gracias a Dios por eso? Nosotros nos fijamos más en lo otro. Llegó, si te fijaste que llegó tarde el hermano fulano de tal, pero no decimos: pero los de la alabanza llegaron temprano, gracias a Dios. No, juzgamos más lo que hace ruido, las equivocaciones, los errores. Yo quiero que cada uno de nosotros hagamos un esfuerzo consciente de estar más atentos a aquellos motivos por los que debemos darle gracias a Dios. Por la iglesia, por ejemplo. Yo no sé, ¿alguna vez has escuchado este ejemplo del maestro con sus alumnos? Pone una cartulina, pone un punto negro y dicen: ¿qué ven? Punto negro. Y dejan de ver toda la cartulina. O sea, no dicen: veo una cartulina que tiene un punto blanca, que tiene un punto negro. No, ellos dicen: un punto negro. Sí, porque lo negro es lo que más se nota. Miren, ¿cuántas veces nosotros vemos a un hermano que se equivoca? Cayó en pecado, no sé, algo que tú lo notaste. Nosotros asumimos en ese momento que porque pecó en ese momento ya está pecando continuamente. Tú no sabes si fue un momento de debilidad. Tú no sabes si en verdad es así. Y en vez de llevar un juicio y en vez de ver eso que realmente pasó y juzgarlo, ¿por qué no ir delante de Dios y decirle: Señor, yo no soy quien para juzgarlo? Te pido que lo guardes, ayúdale.
Debemos de luchar contra esta tendencia de fijarnos solamente en lo que nosotros vemos como malo. Pablo, a lo largo de sus cartas, excepto Gálatas, dio gracias a Dios por todos. No les voy a decir qué carta, no, léanlas todas, excepto Gálatas. Pero imagínense a Pablo orando por la iglesia de Corinto. Imagínense a Pablo diciendo que era la iglesia de Dios en Corinto, una iglesia pecadora, una iglesia promiscua, una iglesia que había pecados sexuales graves, realmente graves. Y Pablo dijo: no ceso de dar gracias a Dios por ustedes, porque son la iglesia de Cristo. Ese que está ahí a tu lado, el esposo que está a tu lado, que viene a la iglesia y que está luchando cada día, tu esposa que está ahí es la novia de Cristo. Y nosotros se nos ha olvidado. Esa es la realidad de la iglesia aquí, en este mundo. Hay una composición mixta. Está luchando cada día. Pero también hay una iglesia que tiene victorias. Debemos estar muy conscientes que nuestros hermanos, al igual que nosotros, a nuestro alrededor, están peleando diariamente una batalla donde encuentran grandes victorias que tú y yo no sabemos. Siempre escuchamos: la iglesia está llena de gente hipócrita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que los veo así como que sí. Así es. Mire, pensemos en esto. Tú y yo no estamos presentes cuando alguno de nuestros hermanos se abstiene de tirar un golpe cuando un no cristiano le golpeó la mejilla. Tú y yo no estamos ahí. Tú no sabes la victoria que él tuvo en ese momento de amarrarse las manos y decir: no voy a contestar, me dolió, me humilló, pero no voy a contestar porque yo soy hijo de Dios. Eso no lo viste. Tú y yo no estamos presentes cuando otro de nuestros hermanos cerró su boca en contra de alguien que lo insultó. Tú y yo no estamos ahí. Y esa es una victoria que él tuvo. Tú y yo no estamos ahí cuando un esposo o una esposa están diciéndole no a la tentación. Ellos están diciendo: no voy a caer porque soy hijo de Dios, porque te amo, Señor, y amo a mi esposo, amo a mi esposa. Tú y yo no estamos ahí. Tú y yo no estamos en la madrugada en la casa de un hermano que se levanta y se postra y está orando por los desamparados y está orando por ti precisamente. Tú y yo no estamos ahí. Pero como los pecados hacen más ruido, alguien se equivoca y nosotros señalamos. Pablo no hizo eso. Pablo le dio gracias a Dios por esos corintios pecadores envueltos en un pecado sexual gravísimo. Pablo no dijo: están condenados al infierno, ahí se le echan, ahí nos vemos. Generalmente cuando alguien se equivoca dice y sufre las consecuencias, decimos: se lo merece. ¿Para qué hizo eso? ¿De qué se trata, iglesia? ¿Somos cristianos? ¿Somos iglesia? Deberíamos de reflexionar en eso. Spurgeon dijo en una de sus frases: si tú mismo no te dueles por las almas que están yendo al infierno, yo creo que tú mismo no eres cristiano, no eres nacido de nuevo. Todo esto nadie lo ve, iglesia. Eso lo ve Dios. Ese que está a tu lado y que está siendo remodelado y que está trabajando y que está en un campo de batalla es la novia de Cristo. ¿Cuántos quieren a Cristo y a su novia no? Bueno, a estas alturas ya todos queremos a la novia.
¿Por qué no pensar en todas esas victorias que tienen nuestros hermanos y que no nos enteramos? Ponemos más atención en lo que hace ruido. Y es muy fácil pensar que siempre es así. Cuando vemos a una persona caer en pecado porque tuvo un momento de debilidad, creemos que siempre está pecando. Pensamos como Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Señor, todos los profetas, todos se postraron ante Baal, Señor, solo quedé yo. Y así estamos como Elías. Solo soy yo, Señor, aquí el más santo. Y el Señor le dijo: escúcheme bien, Elías, hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas en contra de Baal, pero tú no lo sabías. Y Elías dice: ¿sí hay más? Sí, hay más. Nosotros tenemos, por decirlo de alguna manera, 3 tipos de hermenéutica. La hermenéutica dispensacionalista, la hermenéutica del pacto y la hermenéutica cristocéntrica. Hablando un poquito de teología. Yo no soy teólogo, pero tengo que estudiar teología. Y de esas 3, la más recomendable para los cristianos es la cristocéntrica. La teología cristocéntrica no solamente nos enseña a desarrollar un mensaje o una doctrina sana, nos lleva a tener una conducta sana. Y a los cristianos de hoy solamente nos preocupamos por dar un mensaje en doctrina sana. ¿Y la conducta qué? Es una incongruencia de nuestra parte pensar que porque tenemos hermenéutica, porque tenemos todas las armas o todas las herramientas de la teología, ya somos supercristianos. No. Hemos cometido un grave error. Hemos sustituido la relación con Dios por la relación con la iglesia. ¿Cuántos trabajamos y estamos aquí y aleluya, amén? ¿Y Dios? Y el Señor dice: ¿y yo, hijo, cuándo vienes a verme? Pasamos ahí de 5 minutos como médicos, ¿verdad? Ay, Señor, nomás vine a ver cómo estabas. ¿Te falta algo, Señor? Casi le decimos. Elías le dijo al Señor: solo yo quedé. El Señor le dijo: no, tú no sabes que hay 7,000 más doblando sus rodillas ante mí, pidiendo consejo, sabiduría, porque se han equivocado y están luchando una batalla y están peleando y están saliendo adelante, pero tú no lo sabías. Ellos están ahí peleando. La realidad de la obra de Dios en nuestros hermanos es mucho más amplia de lo que nuestros ojos ven, iglesia. Nada más piensen en esto: ¿cuántos años como cristianos y aún seguimos batallando? ¿Sí o no? Solo son pocos. Yo se los digo, yo tengo del 98 para acá que conocí el Evangelio, y no ha habido un solo día en el cual yo no luche. A veces termino el sermón el domingo y el lunes ya no tengo nada y digo: ¿y ahora, Señor? ¿Ustedes creen que eso no es una lucha? Estarle pidiendo a Dios sabiduría. A la luz de esa realidad, ¿cuál debería ser nuestra expectativa de la iglesia? Tomando en cuenta la realidad de su composición mixta, la realidad de su lucha continua y la realidad de esas victorias que tú y yo no vemos. ¿Cuál debería de ser nuestra expectativa? Bueno, en primer lugar, no debemos tener una expectativa sentimental, romántica o idealista de la iglesia. Muchos llegamos pensando
que hemos encontrado la sociedad perfecta, ¿sí o no? Miren, cuando yo llegué a Cristo, yo llegué al Señor, ¿no? Y llegué a la iglesia y yo miraba a los hermanos, y los hermanos me saludaban y yo me limpiaba. Yo decía, ay, Señor. Yo decía, Señor, es que ellos son santos, yo soy bien malo. Esto es real, ¿eh? Yo les veía a ellos y yo decía, no, esta gente es santa y yo vengo de un mundo pecador, vengo sucio, vengo manchado. Muchas veces tenemos esa idea. Cuando me fui, obviamente involucrando cada día más, me di cuenta de que no era así. Muchos llegan pensando que han encontrado la sociedad perfecta. Dicen cosas como, aquí todos se aman. Ajá. Aquí nadie es criticón. ¿A que nadie? Amén. Aquí nadie chismea. ¿A que no? Solo en Guanajuato. Aquí todos desean servir a los demás. Se desborda su amabilidad. Cuando llega el hermano, hermano, pudiste venir, gracias a Dios. ¿Cómo estás? Todos somos así aquí, ¿verdad que sí? Aquí no hay orgullosos. Aquí no hay soberbios. Muchos llegan pensando de esa manera. Yo quiero decirte que si algún día llegas a un lugar así, debes despertar. O estás muerto y ya estás ahí en el cielo, o estás dormido. Porque aquí no existe eso. Hay una lucha. Y déjenme decirles, nosotros pensamos que solamente nuestro pecado de mentira, de soberbia, de blasfemia, o pecados, el alcoholismo, el adulterio, nosotros decimos, ay, solo eso es pecado. Efectivamente lo es. Pero déjame decirte que lo que yo considero como uno de los pecados más graves, el hombre se hizo autónomo a causa de su orgullo. El hombre se alejó de Dios para ser su propio rey, su propio Dios. El hombre quiere ser el centro del universo. Díganme si no es cierto. Nos vemos al espejo, nos peinamos 2 horas en el espejo. ¿Cómo me veo? Y damos 5 vueltas, 6, y los que tienen el pelo largo hasta lo sacuden. Lo bueno es que aquí casi nadie tiene el pelo largo. Todos queremos que nos vean bien. ¿Cómo me estoy comportando? La gente me ve bien, la gente me ama. Es que yo quiero ser buena onda. Queremos ser el centro del universo. Y dijo por ahí un hombre, mencionando a un filósofo del siglo, todavía vive. Dice, no tengo trono ni reino. No tengo nada, ni nadie que me mantenga, pero que sigo siendo el rey. O sea, no tenemos nada, no tenemos vida, no tenemos nada, pero seguimos siendo los reyes. Qué gran engaño, ¿no, iglesia? Todos tenemos una lucha constante aquí en la tierra. Todo lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo debemos resolver conflictos en la iglesia asume que habrá conflictos dentro de tu iglesia. Veamos el contexto de la iglesia. Todos estamos lidiando con nuestros pecados, ¿sí o no? No lo debemos olvidar. Sometidos a una amplia lista de tentaciones en diferentes niveles de crecimiento espiritual, en diferentes condiciones espirituales. Hay hermanos encendidos, aleluya. Así como el hermano, me da mucha certidumbre el hermano que dio los anuncios. Amén, hermano, amén, hermano. Pero otros allá, ¿verdad? Sí.
muriendo, ¿verdad? En la misma iglesia. Sí, amén. Otros orando en el Espíritu. Amén. Esa es la condición, esa es la realidad. Otros a punto de morir. Todos venimos de trasfondos culturales, sociales, educacionales y económicos totalmente diferentes. Miren, algo que yo siempre he notado en la iglesia, y no es porque me esté fijando, es el discernimiento que da el Señor. Pero miren, hay algo bien importante que Dios me ha permitido ver para yo tratar de enseñar. Es que es precisamente esto. Miren, en nuestro nivel social o nuestro desarrollo social, cultura o educación diferente. Hay jóvenes, hay niños, hay personas que hablan correctamente. Hermano, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está, hermano? Otros dicen, ¿qué volé? ¿Ah? Así. Y la chocan así. Otros no, muy formales. Hola, hermano. ¿Ah? Muy correctos, propiamente. Pero lo que para ti puede ser una mala educación, para otro es totalmente normal, porque así fue formado. Y a nosotros se nos olvida esa parte. Díganme si no es verdad. Vemos a los niños. Es que yo tengo 2, 4, 6 maestros, tenemos alrededor de 40 niños. Con los jóvenes dan 60, 70, con los adolescentes. Tengo tantos maestros que hay que estar muy continuamente con ellos. Y siempre sale eso. Es que hay actitudes, sí. Porque hay gente que siempre está llegando a la iglesia. Y nosotros debemos de tener el amor para recibirlos. Por eso el ser maestro, el Señor, cuando en verdad tienes ese talento, el Señor te sostiene. Y cuando en verdad lo haces con amor. Porque si no te da esquizofrenia y sales derechito al manicomio. De verdad. Un hombre llamado Mark Dever, he leído acerca de él poquito, dijo en uno de sus libros: ¿tú quieres saber si tu vida en Cristo es real? Comprométete con un grupo de pecadores salvados, pero no lo hagas durante meses, ni durante semanas, ni días, sino durante años. Y entonces descubrirás si tu nueva vida es real o no, si en verdad amas a Dios o no. Y ahí es donde nosotros nos encontramos. Actitudes, estilos de vida, gente que ni siquiera habla como nosotros, que quizás todavía trae palabras altisonantes. Tenemos nuevos creyentes cada día, que todavía luchan con sus vidas, que traen arrastrando cosas del pasado. Y nosotros, los viejos cristianos, se nos olvida los conflictos que tuvimos como ellos en su principio, ¿o no? Miramos y él va a la iglesia, míralo fumando, míralo tomando. El diablo, dicen los cristianos. Quiero hacer una ilustración que precisamente fue tomada de la clase que yo tomé. Imaginemos a nuestra esposa que nos diga, a esos esposos que son bien amorosos, ¿eh? Y que la esposa le diga: esposo mío, quiero hablar contigo. Y el esposo le dice: dime, amada mía, esposa de Cristo. ¿Cuántos esposos dicen así? Y la esposa le dice: esposo, quiero decirte algo que es sumamente importante. Y él le dice: mira, y le dice la esposa: mira, yo quiero hacerte saber que voy a seguir haciéndote de comer,
voy a seguirte planchando tu ropa. Bueno, en pocas palabras, yo voy a seguir haciendo todo lo que una esposa modelo debe de ser. Pero quiero decirte algo, estoy enamorada de otro hombre. ¿Qué haríamos? ¿A poco le dirías, bueno, por lo menos vas a planchar? ¿Qué le diríamos, iglesia? Varones, ¿verdad? Varones. Esto es bien difícil, porque no lo soportaríamos. Bueno, esto es lo que está sucediendo en la iglesia. Todos seguimos haciendo las mismas cosas, pero no con el mismo amor. Cuando llegamos a Jesús, yo me acuerdo, hermanos que nos recibían en la iglesia, hola, pero eran nuevos ellos. Hola hermano, mira, y después nos dimos cuenta que tenían como 2 o 3 meses. ¿Cómo estás? Bienvenido. Una sonrisota de oreja a oreja. Pero conforme pasa el tiempo, ¿qué volé? Cuando nosotros somos novios, ¿cómo somos con las esposas? No queremos dejarla ni a sol ni a sombra. Digo, hablo por mí. Queremos estar con ella, queremos besarla todos los días. Hoy ya ni siquiera nos queremos acercar. Es lo mismo que está pasando en la iglesia. Seguimos haciendo las mismas cosas, pero solamente como rutina. Hemos perdido nuestro primer amor. Bueno, pero por esa razón no deberíamos tener una postura cínica o pesimista con respecto a la iglesia. Esos que generalmente llegan con una visión romántica o con una idea a la iglesia son los que se van despavoridos cuando ven la realidad, porque no es como ellos pensaron al principio. Después, cuando ellos hablan de la iglesia, ¿cómo lo hacen? Con amargura. No, el pastor era así y el pastor no. A veces de ver todo lo que predicaba, no hombre, tiraba con todo. No, pues yo no aguanté, me fui. Hablan con amargura, con resentimiento, expresan diciendo, yo por eso sigo a Cristo. La iglesia está llena de hipocresía, pero déjame decirte algo. Esos que dicen, yo solamente sigo a Cristo, yo con la iglesia no quiero nada, yo quiero hacerles saber algo. Que si dices seguir a Cristo y amar a Cristo, debes hacer lo que Cristo dice. Y la Biblia dice, Cristo dice que tú y yo debemos de permanecer a una iglesia. No puedes andar solo, eres un miembro. No puedes estar suelto. La iglesia continúa siendo la sociedad, iglesia, de los redimidos. El cuerpo de Cristo y la comunidad en la cual Dios tiene puestos sus ojos. La iglesia es el instrumento por el cual Dios proclama, sostiene y mantiene la verdad en este mundo. Primera de Timoteo 3:14 dice, esto escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero nosotros decimos que somos cristianos y yo me congrego en mi casa, soy cibercristiano, ¿verdad? Escucho los sermones de casa de oración y ahí me instruyo y amén, aleluya y gloria a Dios. Somos cristianos. Yo quiero decirte que esto es la iglesia. Esa es la iglesia imperfecta que ves. Esa persona, ese hermano que ves a tu lado, es el cuerpo de Cristo. Es el lugar donde Cristo manifiesta su gloriosa presencia, donde Cristo viene y se hace presente. Esto no pasa. Cristo no se hace presente cuando tú y yo escuchamos un MP3. Estamos equivocados, de verdad. Cuando nosotros sustituimos el congregarnos en casa con un MP3 o a través de el internet,
y abandonamos el congregarnos en la iglesia. Este es el pueblo con el cual tenemos comunión y con el que tendremos comunión toda la eternidad. Voltea a verlo otra vez, por favor. Ese estará contigo en la eternidad. Ahí estaremos. Sí debemos tener una perspectiva realista de este lado de la eternidad, pero no una perspectiva pesimista de la iglesia. A lo largo de la historia o del tiempo de la iglesia ha tenido que pelear muchas batallas. Muchos han celebrado la derrota de su desaparición de la iglesia, pero la iglesia sigue aquí. ¿Y por qué? Porque Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. ¿Eso no te da gusto? Cristo va a cumplir su promesa. En ese contexto en el que nuestro Padre Dios está obrando en nuestros corazones para conformarnos cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesús. No sé si en algún momento te has puesto a pensar que esos problemas que ves en la iglesia y que te desaniman son los que Dios está usando para transformarte. Ese es el cincel que Dios está usando. No sé si lo sepas. El Señor está usando a tu hermano para trabajar en ti. Cuando yo trabajé durante muchos años en un restaurante, el dueño del restaurante es muy duro, es déspota, es grosero. Yo quería huir, yo decía, no, yo no lo soporto. Y el Señor ahí moldeó mi carácter. Ahí entendí muchas cosas. 18 años soportándolo. Miren, si ustedes van a Gálatas 5, verso 22, vemos los frutos del Espíritu. Déjenme decirles esto rápidamente porque ya me fue el tiempo y ya sé que están desesperados. Pero yo quiero decirles que en la antigüedad los mensajes del Señor Jesucristo eran 3 o 4 horas. Así que ¿cuánto llevo? Y ya sé que no me van a volver a invitar, pero no me interesa. Les voy a decir algo. Esos frutos del Espíritu están en medio de ¿qué? De las dificultades. Amor. ¿A quién? ¿A mi esposo que me ama? No. Aquel que te rechaza. Al hermano que me trata mal, a ese. A las personas que me critican, a esos. Ese es el fruto del Espíritu. Están en medio de las dificultades. Gozo. Cuando tengo todo a la mesa, cuando me está yendo muy bien en mi trabajo, amén, traigo un carro del año, yo traigo uno del año, pero del año 1950. No es cierto. Gozo cuando todo está perfecto, mi matrimonio bien, todo bien, mis hijos bien. No, cuando va precisamente mal. Gozo cuando mis hijos son obedientes, paciencia. Díganme quién no es paciente con un hijo obediente. ¿A poco ustedes son impacientes cuando los hijos dicen a todo sí papá, sí mamá? ¿Se impacientan? ¿Cuándo nos impacientamos? ¿Cuándo nos impacientamos? Cuando no obedecen, cuando hacen lo contrario de lo que no. Es que ¿por qué? El Señor dice paciencia. Vean, en medio de la dificultad, todos esos frutos. Y nosotros queremos venir a Cristo y que ya. ¿Que no estoy en Cristo? ¿No debería ir todo bien? Yo no quiero terminar esto sin llevarlos a ver a la iglesia. Quiero que de alguna manera nos amemos como lo que somos, la esposa de Cristo. Apocalipsis 19. Y oí, verso 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes estruendos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y de su esposa, y su esposa se ha preparado. Y a ella, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Esa eres tú, esa soy yo. En un mundo primero peleando, luchando con dificultades, ¿y cómo nos ve el Señor? Ya glorificados. Así que si tú ves a tu esposo con dificultades, déjalo en las manos de Dios. Y luego yo escucho mucho que dicen: ay, vi una película, a lo mejor la han visto aquí, no sé, Cuarto de Guerra. Cómo suena esa película. Y una vez yo le decía a una hermana que me dice: pastor, ¿ya vio la película de Cuarto de Guerra? Y yo, sí, creo que sí. Y luego la veo y le digo: ¿y? Las esposas, los esposos no quieren venir al Señor, están ahí luchando, los esposos están con una apatía, una indiferencia, y las esposas no aprendieron del mensaje que da la película Cuarto de Guerra, ¿verdad? Bueno, si no aprenden de la Biblia, pues menos de lo que dice la película, porque la Biblia es nuestra autoridad suprema. Pero por algo se hacen esos mensajes. Hay una lucha, ¿sí o no? Bueno, en su momento, si tu esposo es nacido de nuevo, tú no lo sabes. Quizás está en una situación espiritual mala. Tu esposa, tus hijos, no lo sé. Pero el Señor ya la ve vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿No te da gusto? Quiero decirte que quien no ama a esta esposa, a esta de Apocalipsis, o a esta, mejor dicho, a esta esposa que vemos ahorita aquí en la tierra, no va a estar con esta. Si nosotros no amamos a esta esposa que se está equivocando, que tiene una lucha continua, quizás no estemos nosotros en esa limpia y resplandeciente, vestida de lino fino. Yo quiero que de alguna manera pudiéramos nosotros empezar a contemplar esa iglesia gloriosa con los ojos de la fe, de tal manera que nuestros corazones se llenen de admiración adelantada por esa iglesia que compartirá con nosotros la gloria de Dios. Pero mientras tanto, iglesia, comprometámonos con nuestra iglesia local para poner nuestros dones en operación, apoyar su liderazgo, apoyar su ministerio con nuestros recursos, o los recursos que Dios nos ha dado, mejor dicho, y hacer todo lo posible para que la iglesia siga avanzando en madurez, dando testimonio del evangelio para la gloria de Dios. Y dejemos ese divorcio que tenemos con la iglesia y de pensar que está fuera de ti. Piensa que si tú eres parte de la iglesia y hay problemas en la iglesia, tú eres parte de ese problema, pero también eres parte de la solución. Termino con esto. Un hombre sentado en el parque, quizás leyendo el periódico, no lo sé. Llega otro hombre, se sienta a su lado, pasan algunos minutos, ven pasar a una mujer muy bonita pero mal vestida. A ver si me doy a entender. Y entonces el que llegó a sentarse, no el que ya estaba, el que llegó, le dice al otro: ¿viste esa mujer? Y el otro dice: pues, ¿qué quieres que le vea? ¿No la viste? No, pues sí. Bueno, quiero decirte algo. Tiene una vida pésima, un matrimonio pésimo, vive una vida totalmente desgraciada. Es terrible lo que pasa.
es tan infeliz, tiene un matrimonio tan miserable. Y entonces el otro hombre le dice, bueno, ¿cómo lo sabes? Y el otro le dice, porque yo soy su esposo. Si la esposa sufre en su matrimonio, es por el esposo. Y si la iglesia tiene dificultades y nosotros los conocemos y somos parte de ella, somos parte de ese problema. Y a nosotros se nos olvida que si hay situaciones en la iglesia, yo soy parte de él. Y prefiero irme, prefiero decir ya no me importa, a cambiar, ser diferente y poner mi vida delante del Señor. La iglesia representa un edificio. Y si representa un edificio, tú y yo somos ladrillos. Si la iglesia es un cuerpo, entonces nosotros somos miembros. Y si la iglesia es una familia de la fe, nosotros somos parte de esa familia. Las ovejas pertenecen a un rebaño, a una manada, así como las ramas pertenecen a un árbol o a una viña. Y bíblicamente, si alguien es cristiano, debe amar a la iglesia, con su composición mixta, con sus luchas y sus victorias. Así que dejamos de ver los errores de los hermanos y procuremos ver hacia adentro, y que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría de amar, no de señalar, de amar a quienes están en una dificultad. Ponte de pie, vamos a orar. Yo quiero pedirte que si hay alguna situación en tu corazón con algún hermano, ponte a cuentas con Dios y sé honesto al decirle: yo, Señor, se me había olvidado que hay una composición real dentro de tu pueblo, pero que a mí no me toca juzgar de manera equivocada, sino amar. Porque yo, Señor, como mi discernimiento, mi juicio y mi conocimiento son falibles, Señor, y tienen un límite, por lo tanto yo no debo, Señor, hacer juicio en contra de mis hermanos. He juzgado a mi esposo, he juzgado a mi esposa, he juzgado a mis hermanos. Perdóname, Señor. Se me ha olvidado que hay una lucha en la cual yo mismo estoy, Señor. Se me ha olvidado todo eso. Y no me he dado cuenta que hay hermanos que están librando sus batallas, Señor, y que están orando de madrugada por los desamparados, por los homosexuales, por las prostitutas, por los adúlteros y fornicarios. Y cuando se equivocan, yo no veo nada de eso, solo veo la equivocación que hubo en él. Perdóname, Señor, porque pensé como Elías, solo yo quedé, y no es cierto. Ayúdanos, por favor. Yo quiero ver a tu pueblo, Señor, a tu novia como tú la ves, vestida de lino limpio y resplandeciente, con la cual estaré con ella, Señor, en la eternidad.
alabando tu nombre, Señor. Y que si hay una situación en la iglesia, algún problema, yo, Señor, soy parte de él, pero también puedo ser la solución de él. No me permitas huir, salir corriendo y abandonar, Señor, a tu pueblo. Mejor permite que yo pueda entenderlo y caer de rodillas delante de ti. Y, Señor, sacar todo lo que estorba en mi corazón, que me hace dividirme, que me hace separarme, Señor. Perdóname. Es una lucha, Señor, continua. Ayúdanos. Que tu iglesia pueda exaltarte cada día, cada mañana, cada noche. Somos tu pueblo, Dios. Somos tu novia, Señor. ¿Y quiénes somos nosotros para descalificar o calificar? ¿Quiénes somos, Señor? Si somos parte de ese rescate, somos parte de esa salvación que trajiste a nosotros. Toca nuestros corazones, Señor, el corazón de mis hermanos, y guárdanos. No más prejuicios, no más ideas preconcebidas, Señor. No más ver un ideal o tener un ideal de lo que queremos que sea la iglesia, sino de lo que realmente es ante tus ojos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias. Yo espero que el Señor haya hablado a sus corazones y que, bueno, si tienen algo que reclamar, pues vayan con Él. Él me mandó. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde.